Continuamos. Habíamos quedado en las etapas de un proyecto de investigación tecnológica, ¿sí? De esto se entendió más o menos. ¿Quieren que profundicemos alguno de estas partes? Hasta lo que habíamos hablado, que por lo menos después yo no escuché más nada, era sobre el objeto de estudio. Era necesario delimitar como el campo, hasta ahí es lo que habíamos hablado. Claro, Después para ya establecer quería ver correctamente las reglas de juego y las condiciones de borde. Claro, pero yo ya no escuché tu opinión porque Sí, se cortó. O sea, hasta ahí llegamos. Después, sí. una vez que yo tengo el objeto y el campo específico, estoy en condiciones de formular los objetivos de la investigación, ¿sí? Y los objetivos se tienen que enunciar de manera adecuada para que refuercen la hipótesis de la investigación, ¿sí? Porque la hipótesis va a ser, o sea, la frase o la oración que yo voy a intentar comprobar con todo el desarrollo de mi investigación, ¿sí? Es lo que resume esta terna que tengo entre el objeto de estudio, el campo específico y los objetivos de investigación, ¿sí? La Eso, hipótesis es que, o sea, ¿podría repetir, por favor, esos tres conceptos? el objeto de la investigación es el objeto. En mi caso, por ejemplo, en mi tesis, digamos, elegí las mamposterías del ladrillo cerámico hueco. Ese era el objeto de la investigación. El campo específico es el campo de, o sea, el análisis estructural, ¿sí? Y fui tocando otras disciplinas como la simulación numérica, como, o sea, el análisis experimental, ¿sí? Pero el objetivo era estudiar, o sea, el sistema ladrillo cerámico hueco como una mampostería para poder llegar a la hipótesis en donde yo enunciaba que considerar las mamposterías de ladrillo hueco como material estructural, ¿sí? Genera un cambio o una transformación en la manera de ver el análisis estructural convencional, ¿sí? Ahora no me acuerdo de memoria, pero, o sea, a eso apuntaba. Entonces yo definí el objeto de estudio, ¿sí? El objeto de estudio partió de algo muy sencillo, digamos, o sea, incluso partió de la empiria, digamos, porque yo venía dirigiendo obras y en un par de obras ya había hecho, monté entre pisos premoldeados sobre paredes de ladrillo hueco de 12 centímetros de espesor. Y cuando me di cuenta que eso funcionó bien, empecé a decir, bueno, pero estas paredes son consideradas no portantes, ¿sí? ¿Y cómo es que, o sea, yo puedo apoyar un entrepiso en estas paredes, digamos, o sea, y mientras todo esté correctamente unido y conectado, no hay problema de falla? Y de ahí empiezo a preguntarme, o sea, eso fue la parte de la identificación de la problemática y la formulación del problema. Entonces, después tuve que identificar el objeto. Bueno, ¿qué voy a estudiar? Voy a estudiar las paredes, los muros, digamos, que sean de uso más frecuente. Y ahí fui a elegir las paredes de ladrillo de 18 centímetros de espesor porque se ocupan para cerrar viviendas, ¿sí? Y también se ocupan como, o sea, cerramientos interiores, ¿no? Se ocupa tanto como cerramiento exterior como cerramiento interior, ¿sí? Pero sobre todo se ocupan
como, como soporte en las viviendas sociales. Y hubo otro hecho que a mí me llamó mucho la atención, que fue en obra también. Nosotros estábamos haciendo una ampliación en una vivienda IPRODA, y la idea era demoler una pared de frente, en donde estaba apoyado el techo, ¿sí? Para ampliar la casa. Entonces yo le dejé instrucciones al capataz para que hiciera una incisión en la parte de arriba, ¿sí? Y, o sea, colocáramos una vigueta, hormigonáramos la vigueta, y después nos encargamos de demoler la pared. Cuando eso fue a la mañana. A la tarde vine y la pared estaba demolida, y yo me empecé a preguntar, bueno, ¿cómo es que no se cayó el techo? Porque, o sea, o el techo es más liviano, digamos, de lo que prescriben, digamos, los reglamentos, ¿sí? O los encadenados son más resistentes, digamos, de lo que nosotros solemos considerar, ¿sí? Y de todo eso empecé a construir, o sea, la problemática y la formulación del problema de investigación. Y después elegí esta pared de 18 con una cuestión de frecuencia. ¿Sí? Y claramente el campo específico caía, o sea, caía de maduro porque, o sea, involucraba el análisis estructural. ¿Sí? De ahí formulé los objetivos y las hipótesis. Más o menos se entendió, o sea, haciendo la analogía. Sí, sería, el objeto es estudiar las paredes en cuanto a su resistencia, que no sea solamente, que en cuanto a ser portante o no, sería Claro, exactamente. El objeto de estudio era el ladrillo y el el campo campo específico era la específico resistencia es mecánica. la construcción o la parte de resistencia de los materiales. Y Exactamente. la hipótesis, bueno, ella viene una hipótesis basada en lo específico, sería de la pared de 18. ¿Está bien Claro, así? que yo, o sea, considerar las paredes dentro del modelo estructural, o sea, me permitían, digamos, o sea, me permitía cambiar la manera de diseñar las estructuras. Sí, 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 entiendo. Sí, porque en todas las construcciones lo normal es que se estila es pensar que las paredes no son portantes. Eh, Exacto. Uh-huh. Se parte de esa base. Sobre Pero esa base. fíjate cómo pasamos de largo, incluso, o sea, me hago cargo, digamos, o sea, eh, y también le invito a los colegas también a que se hagan cargo siempre, digamos, porque nosotros tenemos formación en mecánica racional, que estudia la mecánica del continuo, ¿sí? Y cómo nosotros no logramos percibir, digamos, que, o sea, al ser un continuo, digamos, todo lo que está en contacto, digamos, transfiere carga. O sea, después va a haber ciertos niveles de calidad de esa transferencia de carga. No es lo mismo, digamos, pasar la carga de un techo por una pared que por un ventanal. Claramente va a haber diferencia. Por la geometría, por el tipo de material, por el tipo de comportamiento y todo, digamos, pero en definitiva, todo lo que entra en contacto, digamos, transfiere carga de un punto del espacio a otro. Sí, tal cual. Yo en mi casa, de la que vivo, de la que estoy ahora acá en cama, sigo todavía después de mi accidente de tránsito eh, yo quise, sin saber, con ladrillo de mampostería, no huecos, hacer la construcción eh, sin utilizar columnas, solo en base a los ladrillos y bueno, y encadenado. Claro. Pero me tomé la precaución cuando ya tuve la idea de consulté con un arquitecto y bueno, él me hizo modificaciones que considero que fueron correctas. Tuve que poner algunas columnas y reforzó varias zonas de la casa para reforzar, digamos. Bueno, ahí me aprobó Sí, sí. la idea. Pero me ahorré un montón de plata porque todo lo que es hierro y cemento eh, es caro, es caro. Y mi casa ya pasó varias tormentas, varios problemas y hasta ahora todo bien. Todavía No, seguí. O sea nada que de salió de su lugar. funcionar, funciona.
Pero lo mío fue algo más intuitivo y buscando economizar, ¿no es cierto? Pero igual consulté con el que sabe, para no meterme en un terreno que no me corresponde. Sí, pues, sí, se entiende. Bueno, ¿les parece si avanzamos? Entonces, estamos a menos de la mitad. Javier, perdón, no me mates. Pero bueno, no quería como cortar la conversa. Yo nunca veo el problema. Nunca lo veo el problema. He hecho 4 veces metodología. Nunca veo el problema. Yo siempre planteo desde abajo. Es más, siempre lo hago en sentido totalmente inverso. Me hago las preguntas de investigación primero. Porque yo no puedo verlo así. Cuando dicen la problemática, no sé, no tengo ningún problema. Me hago preguntas. Por eso este esquema, así como está planteado, justamente, vos no podés hacerte las preguntas antes de observar el campo. O sea, lo que tenés que agudizar es la observación. O sea, ese define como problema. Y es un hábito, es un hábito. Es un hábito. Cuando yo empecé mi trabajo de investigación, me tocó hacer el estado del arte y yo revisé muchos documentos, muchísimos. El 1% de toda esa revisión bibliográfica trataba sobre temas afines a lo que yo estaba investigando. Y por ejemplo, lo que se sabía sobre mampostería de ladrillo hueco era muy poco, y estudios de mampostería macizas se basaban en recuperación de patrimonio histórico. En Europa pasaba eso, por ejemplo, y en lugares como Oceanía se estudiaba, digamos, con objeto, digamos, de uso para estructuras sismo resistentes. Es decir, a través de las mamposterías, lograr diafragmas resistentes, digamos, que permitan mejoras en el comportamiento frente al sismo de edificios. Ok. Mi cuestión va más por el lado de ¿qué se define como un problema? ¿Qué es un problema para la investigación? El problema para la investigación, para el conocimiento, el problema es la carencia de él. La carencia de conocimiento. De conocimiento. Hay un vacío. Hay un vacío de conocimiento en un determinado sector del campo en donde vos estás en donde te interesa trabajar. Yo estoy pensando, por ejemplo, en mi tema. Mi tema es el efecto de la isla de calor aplicado justamente, bueno, puntualmente vivo en Posadas, ¿no? Entonces pienso en el efecto isla de calor y sobre esto no hay nada, al menos acá en Posadas, ahí afuera. El tema está en que la problemática, no sé cuál sería, veo el efecto, ¿por qué se produce? No sé qué preguntarme para sacar el problema afuera. Que hay que buscar, o sea, bibliografía al respecto, digamos, y en esa bibliografía empezar a nadar de alguna manera y en algún momento vas a encontrar, hey, esta parte de la isla de calor no está, o simplemente, si no hay, primero, o sea, a mí me cuesta el tema porque no sé qué es la isla de calor. Si vos pudieras dar una definición. Sí, claro. La isla de calor es el aumento de la temperatura por la modificación del ambiente natural. Se define isla de calor cuando en una ciudad la temperatura supera por lo menos 1 grado centígrado respecto a la temperatura natural circundante. Los efectos son varios. Mi plan de tesis originalmente propone descomponer los efectos individuales de la morfología de la ciudad para poder explicar cuáles son los efectos que más influyen en ese aumento de temperatura o en ese delta de temperatura. Entonces yo, por ejemplo, propongo una multivaluada donde digo que el delta T está en función de la rugosidad que genera el cañón urbano, por los índices de espacio verde, por la temperatura superficial, entre otras características.
Entonces yo, por ejemplo, hago un análisis multivaluado para poder determinar cuáles son los que más influyen en ese delta T. Bien, yo por donde arrancaría, digamos, para darte un punto de partida, es buscar información, registros de temperatura para casos estudiados de islas de calor. Supongo que hay mucha información en metrópolis, o sea, en ciudades, digamos. Yo tengo como estado del arte, yo tengo que se ha analizado transectos, o sea, yo tengo escrito, yo estoy trayendo justamente parte de mi escrito acá. Ya tengo analizado por transectos, yo estoy copiando el método de transectos y le estoy sumando la polinómica multivaluada. Eso es algo que no lo vi todavía en ningún lado. Y le vamos a sumar procesamiento de imágenes justamente satelitales y desde abajo, para poder atender como múltiples cuestiones asociadas a la morfología de la ciudad. Está bien, pero, o sea, tenés que medir temperatura. Sí. Primero tenés que medir temperatura y ahí buscar a ver en dónde puede haber una anomalía. Tengo un estudio hecho con datos oficiales donde tomo puntualmente un mes completo. El barrio Itambé-Mimí hay una estación, hay una estación en Posadas. Yo tomo todo el mes y hago un análisis de estadísticas pareadas, de muestras pareadas. Y ahí muestro que hay diferencia estadística entre el afuera y el adentro de la ciudad. Está bien. Ese afuera y adentro de la ciudad, ¿tiene recurrencia? ¿Va en aumento año a año? Vos sabés que formalmente entregué un mes, pero había hecho un estudio un año y medio antes y también me había dado. Hay solo diferencia. O sea, dice que las muestras no son iguales. El test solamente me dice que no son iguales. Si yo tomo el centro de Posadas, la temperatura en el centro y la temperatura en el afuera, y hago el análisis, me dice que no son iguales las dos muestras tomadas. Hay diferencias significativas. Bueno. El porqué de las diferencias puede ser un puntapié inicial. Ok. Bueno, continuamos. Habíamos visto la investigación aplicada tecnológica. Ahora vamos a ver la investigación aplicada científica. ¿Sí? Es un proceso ordenado y sistemático de indagación en el cual, mediante la aplicación rigurosa de un conjunto de métodos y criterios, se persigue el estudio, análisis o indagación en torno a un asunto o tema, con el objetivo subsecuente de aumentar, ampliar o desarrollar el conocimiento que se tiene de esto. ¿Sí? Es decir, indaga sobre la aplicación práctica de determinados conocimientos científicos. ¿Sí? Las etapas de investigación científica son a grandes rasgos las siguientes: identificar el problema, buscar antecedentes, observar y demostrar hipótesis y conclusiones. Básicamente es bastante similar a la investigación aplicada tecnológica, ¿sí? Salvo por la forma de ordenar. ¿Cuáles son sus características? Es sistemática, ¿sí? Parte de antecedentes, ¿sí? Y estos antecedentes, lógicamente, arman un contexto. Es metódica, ¿sí? Y el método definido puede ser cuantitativo, cualitativo, experimental, observacional. Cada uno de estos métodos va a tener diferentes formas de establecer parámetros de medición. Es ordenada, ¿sí? Requiere de orden en el procedimiento. Es racional, ¿sí? Porque explica el fenómeno estudiado de manera objetiva y racional, ¿sí? Después, más adelante vamos a ver que esto es totalmente subjetivo, ¿no? Es reflexiva y crítica. Reflexiona sobre el objeto de estudio y promueve el pensamiento crítico, que depende
del cual depende el desarrollo de nuevo conocimiento. Tipos de investigación. ¿Cómo vamos a establecer? Según su profundidad. Según la profundidad, yo voy a tener la investigación que es de tipo exploratoria. Se basa básicamente en la recolección de datos y en detectar patrones a partir de esa recolección de datos. Después tenemos la investigación descriptiva, que hace una valoración cualitativa. ¿Sí? Ahora vamos a ver ejemplos de cada una de estas investigaciones. La investigación explicativa, ¿sí? Que va a establecer relaciones de causa y efecto. La investigación exploratoria parte del estudio de fenómenos poco estudiados. Se basa en recolectar datos de estos fenómenos poco estudiados. Se realiza sobre un tema que ha sido poco estudiado y es la primera aproximación que realiza el investigador sobre su objeto de estudio. ¿Sí? La investigación exploratoria se puede basar en encuestas de conocedores, ¿sí? O una revisión de autores referentes en el tema en cuestión. Las características de esta investigación, bueno, ya dijimos que se basan en fenómenos poco conocidos, ¿sí? Y por lo general, cuando se plantea la investigación, no se formula la pregunta, ¿sí? O sea, la pregunta va a ser el resultado de la investigación. Van a surgir preguntas después de que se haga el proceso de observar y registrar estos fenómenos. ¿Ah? O sea, la investigación exploratoria tiene como objetivo brindar conocimiento en el problema. ¿Está? O sea, apenas, digamos, se basa en llegar a formular las preguntas que pueden convertirse después en otro puntapié, digamos, para otro tipo de investigación. Los datos registrados durante la investigación son de tipo cualitativo. ¿Sí? Los estudios son dispersos, ¿sí? Y buscan estudiar el fenómeno en todas las manifestaciones y desde todos los puntos de vista posibles. La persona que realiza la investigación exploratoria se encuentra obligada a innovar, ¿sí? Tanto en la información como en el tema, ¿sí? Porque no ha sido tratado con anterioridad. Ejemplos de investigación exploratoria: estudio de la deserción escolar, anticonceptivos femeninos, prejuicios sobre la homosexualidad, estudiantes universitarios aptos para una beca laboral. ¿Sí? Fíjense que son todos temas que se pueden describir de manera cualitativa y aún así, digamos, tendrían resultados que son más interrogantes que otra cosa. Ahora pasamos a la investigación descriptiva. ¿Sí? Describe, como dice la palabra, situaciones y acontecimientos. ¿Sí? Acá se busca describir automáticamente las situaciones. ¿Tá? No hay explicaciones o hipótesis. Tampoco va a ser el foco hacer predicciones. ¿Tá? El objetivo de la investigación descriptiva, como dice la nubecita, consiste en llegar a conocer situaciones, costumbres y actitudes. ¿Sí? Las que sean predominantes, ¿no? Las etapas de esta investigación descriptiva son examinar características del problema, ¿sí? Lo definen, formulan hipótesis, eligen los temas y las funciones apropiadas, seleccionan o elaboran técnicas de recolección de datos, verifican la validez de las técnicas empleadas. La investigación descriptiva, ¿sí? Vuelvo a repetir, va a tener las siguientes etapas: explorar,
las características del tema en estudio, definir el mismo y formular las hipótesis, seleccionar la técnica de recolección de datos y las fuentes de información a consultar. ¿Sí? Este método, este tipo de investigación es muy usual en psicología o en ciencias sociales, para ser más general. ¿Sí? Porque el objetivo es obtener datos y armar un contexto general, digamos, del objeto de estudio. Ejemplos de investigación descriptiva: censo de población, características de las escuelas públicas, ¿sí? Etnografía. Etnografía es la investigación que realiza un estudio cercano a las personas durante un periodo determinado, lo que está dirigido a un conjunto de individuos con características similares, es decir, bajo una misma etnia o una subcultura, a fin de conocer la costumbre, rasgos y rituales, digamos, de esa etnia o subcultura. Otro ejemplo, determinar el número de fumadores de una población. ¿Sí? Enfermedad común entre los niños de una población. Tasa de desempleo actual. ¿No? Todos esos son ejemplos de investigación descriptiva. Después tenemos la investigación explicativa. En esta, tratamos de establecer relaciones entre causa y efecto. ¿Sí? Acá se marcaría lo que estaba comentando, perdón, Javier. Sí. ¿Se marcaría lo que está comentando Brian con su tesis o no? En esta investigación, en la explicativa, puede tener, o sea, yo veo... O puede ser un conjunto, o sea, tenía en la cabeza lo que me pareció súper interesante lo que va a investigar, o lo que está investigando, y estaba tratando de enmarcarle en uno de esos a medida que iban pasando, pero como que se me iban para los costados, digamos, como que no termina siendo uno solo, digamos, no sé si está bien o mal. Por lo poco sí, yo creo que sí, que pueden haber etapas en donde la investigación pase de ser explicativa a descriptiva o aplicada tecnológica. Pero en realidad eso pasa siempre, digamos, Pasa siempre. Claro, Sí, sí, no, sí. no es que es un tipo de investigación como tal. No, son diferentes técnicas de investigación que vas a poder ocupar incluso en el mismo proyecto en diferentes etapas. Ah, está perfecto. Sí. ¿Cómo es? Respecto a lo de la isla de calor, me parece que un colega civil me dio la idea. ¿Cómo? Hay varias utilidades que pueden ser, que pueden salir de ese trabajo, de esa tesis. Por ejemplo, establecer cuál es la incidencia o cómo se debe establecer la planificación del crecimiento del crecimiento demográfico en base a este efecto de la isla de calor. ¿Sí? Otra cuestión que puede surgir de ahí son técnicas, procedimientos o equipos, ¿por qué no? Digamos, para simular, predecir o detectar, digamos, o sea, problemas que tengan base en el efecto de isla de calor. Justamente el giro que le queremos dar ahora es ese segundo, de ver si con el procesamiento de imágenes en situ podemos reducir la cantidad de instrumentos para tomar mediciones. Ese es el giro que le queremos ver de poder dar, con el procesamiento de imágenes propiamente dicho. ¿Van a trabajar con imágenes infrarrojas o imágenes normales? Comunes. Vamos a trabajar con imágenes estilo las de ojo de pez, las fotos de ojo de pez. Por el momento con esas. No tengo instrumentos de imágenes infrarrojas. Quizá usemos alguna satelital de infrarroja. Ajá. Justamente le estamos terminando de dar el giro ahí a eso. Está bien. Porque queremos contrastar un modelo multivaluado, porque yo ya salí a hacer las rondas de datos. Y a mí me da, por ejemplo, que en Villa Sarita, Camposadas, en momento de verano, un 18 de diciembre, estaba a 70 grados el asfalto. Mientras que
mientras que en Itembe-Mini decía que estábamos a 40 grados más o menos. Entonces hay una fuerte correlación. He llegado a tener un coeficiente de Pearson de 0.8 sobre las variables que tomé. Lo único que no analicé, por ejemplo, fue si existe, ¿cómo se llama? Colinearidad entre variables. Es como lo único que me había faltado. Correlación. Sí, sí, entre ellas. Es correlación, sí, sí, sí. O sea, la correlación es, o sea, bueno, de eso vamos a hablar ahora también. Pero bueno, es como, de ahí fue que nació de esto de decir, che, es más frío afuera. Y por eso hice un primer análisis donde simplemente hice, bueno, voy a mostrar de que ambas muestras no forman parte de la misma población con unas muestras pareadas. Por eso digo, siempre empecé desde la pregunta, no desde el vacío de conocimiento. Es como esto que te digo, observo algo, que es mi situación inicial, observo algo y luego interpreto a ver qué está pasando. Bien. Seguimos. Ejemplos de investigación explicativa. ¿Sí? Como dijimos, se encarga de establecer relaciones de causa y efecto que permitan generalizar. Entonces, por ejemplo, ¿por qué las personas mayores desarrollan síntomas más graves en términos de COVID-19? ¿Por qué la emisión de gases de efecto invernadero causan el calentamiento de la atmósfera terrestre? Motivo, identificar el motivo por el cual en una elección una persona escogería un candidato y otras elegirían a otro. ¿Sí? Determinar los efectos que provoca la utilización de videojuegos violentos en adolescentes de la Ciudad de México. Todos estos son ejemplos de proyectos de investigación que son reales. Reconocer cuáles son las causas que provocan la ingesta de sustancias psicoactivas en niños menores de 12 años. ¿Ah? Estos son ejemplos de investigación explicativa. Bueno, vamos a pasar a ver cómo se establecen tipos de investigación según los datos empleados. Acá tenemos dos grupos. La investigación cualitativa, que tiene una base lingüístico-semiótica. La semiótica, o sea, tiene que ver con el estudio de los símbolos. Por eso en una investigación cualitativa, nosotros vamos a usar lenguaje y símbolos, de alguna manera, como para establecer parámetros. ¿Ah? Y este tipo de investigación se usa frecuentemente en ciencias sociales. ¿Sí? Y hablando de esto, los tipos de investigación, por lo general en ciencias sociales, son de carácter explicativo. La investigación puede ser de carácter explicativo o de carácter exploratorio. ¿Sí? Pueden dar también alguna característica descriptiva. Luego, por otro lado, tenemos la investigación cuantitativa, ¿sí? La cual se vale del uso de herramientas matemáticas. ¿Sí? Acá cuantificamos, o sea, medimos, ¿sí? Y calculamos en base a parámetros medidos, ¿sí? Otros parámetros compuestos. ¿Sí? Esa medición permite hacer conclusiones generalizadas que pueden ser proyectadas en el tiempo. Dentro de la investigación cualitativa, ¿sí? Que es usada con mucha frecuencia en ciencias sociales, ¿sí? Es un método para recoger y evaluar datos no estandarizados. En la mayoría de los casos se utiliza una muestra pequeña y no representativa con el fin de obtener una comprensión más profunda de sus criterios de decisión y de su motivación. Por ejemplo, en la investigación de mercado, los métodos de investigación cualitativa suelen incluir entrevistas, debates en grupo o métodos de observación cualitativa, en donde yo voy a estar estableciendo medidas, ¿sí? En términos de juicios de valor. ¿No?
No hay cuantificación de esos juicios. Entonces, la investigación de mercado representa información que no puede medirse directamente. En la investigación cuantitativa, se enfoca en fenómenos de recopilación de datos y se vale del uso de herramientas matemáticas, estadísticas e informáticas incluso, ¿sí? Para efectuar la medición. Un ejemplo común de investigación cuantitativa es un testeo de un medicamento. Se toma una población de estudio, se le suministran distintas concentraciones del medicamento en dosis determinadas, controladas y reguladas, para poder medir objetivamente el resultado y así determinar un margen de efectividad del producto. La investigación cuantitativa considera que el conocimiento debe ser objetivo y que se genera a partir de un proceso deductivo que, a través de la medición numérica y el análisis estadístico inferencial, se prueban hipótesis previamente formuladas. Acá, una herramienta muy usada de la estadística serían los intervalos de confianza, que de hecho se usan también en todo lo que es caracterización, resistencia de materiales y demás. Bueno, según el grado de manipulación de variables, yo voy a tener 3 categorías. La investigación experimental, la no experimental y la cuasi experimental. En la experimental se diseña o se replica un fenómeno cuyas variables son manipuladas en condiciones controladas. ¿Sí? Ejemplo, analizar una estructura a escala reducida en un túnel de viento, ¿sí? Un ensayo de rotura por un efecto que puede ser compresión, tracción, flexión, lo que sea, ¿sí? O cualquier tipo de fenómeno que se pueda reproducir en laboratorio. La investigación no experimental, ¿sí?, tiene la diferencia que las variables no se controlan. La investigación cuasi experimental, ¿sí?, controla solo algunas variables del fenómeno a estudiar. Por ello no llega a ser totalmente experimental. En este caso, los grupos de estudio y control no pueden ser elegidos al azar, sino que se eligen de grupos o poblaciones ya existentes. En la investigación experimental se presenta mediante manipulación de una variable experimental no comprobada, ¿tá? Las condiciones de control son rigurosas, ¿sí?, y el objetivo es describir de qué modo o por qué causa se produce una situación o acontecimiento particular, ¿tá? En esta, el control de los factores es total, ¿sí? Y el elemento fundamental de este tipo de diseño es que los sujetos son elegidos al azar de la población, ¿sí? El investigador utiliza su diseño para analizar la certeza de las hipótesis formuladas, ¿sí? Esto sí es que estamos en un enfoque cuantitativo. Bueno, en la investigación no experimental, ¿sí?, un ejemplo burdo para ilustrar la diferencia entre un experimento y un no experimento sería la siguiente situación. Experimento: hacer enojar intencionalmente a una persona para ver sus reacciones, ¿sí? No experimental sería ver las reacciones de esa persona cuando llega enojada. Esos son 2 ejemplos bastante inocentes, si se quiere, digamos, pero que claramente muestran la diferencia entre un experimento en donde yo controlo las variables porque hago enojar a la persona y otro experimento en donde yo no controlo las variables. O sea, yo espero a ver la reacción de la persona cuando llega enojada y puede ser que no suceda hoy, con lo cual la característica de la investigación no experimental, la gran desventaja que tiene, digamos, ¿sí?, es el consumo de tiempo.
Porque claramente en esa analogía que vemos, lo que se demuestra es que para que el evento que quiero medir o parametrizar ocurra, dependo, o sea, de factores, digamos, que no están en mi control. Bueno, en la investigación cuasi experimental estamos en una situación intermedia. Básicamente voy a tener algunas variables que voy a poder controlar y otras que no. ¿Sí? En este diseño, la característica fundamental es que el experimentador no puede hacer la asignación al azar de los sujetos. Sin embargo, sí puede controlar algunas de las siguientes cuestiones. ¿Cuándo llevar a cabo las observaciones? ¿Cuándo aplicar la variable independiente o tratamiento? ¿Y cuál de los grupos recibirá el tratamiento? Estos diseños no garantizan un nivel de validez interna y externa, como en los experimentales, ¿sí? Pero ofrecen un grado de validez suficiente, bastante aceptable. Se usa mucho en educación y en psicología. Bueno, acá llegamos. Según el tipo de inferencia, yo puedo clasificar en investigación deductiva, investigación inductiva e investigación hipotética deductiva. ¿Sí? La investigación deductiva se espera que las conclusiones formen parte de las premisas de un problema. Por lo tanto, si las premisas son correctas y el método inductivo es aplicado adecuadamente, la conclusión también será correcta. En la investigación inductiva, el conocimiento que se genera a partir de lo particular, ¿sí? Para llegar a lo general. En la deductiva, ¿sí? Yo voy de lo general a lo específico. En la investigación inductiva voy de lo específico a lo general. Y se basa en recolectar datos para poder crear nuevas teorías. Después tengo la investigación hipotética deductiva, en donde se aplica una deducción para obtener una conclusión. Y finalmente se verifica o se descarta a través de una comprobación o de la experiencia. Características de la investigación deductiva. ¿Sí? Los métodos de investigación inductiva se utilizan para analizar el fenómeno observado, mientras que los métodos deductivos se utilizan para verificar el fenómeno observado. Entonces, los enfoques inductivos están asociados a la investigación cualitativa y los métodos deductivos están asociados a la investigación cuantitativa. ¿Sí? Estos métodos es más usado en el área de la enseñanza. ¿Sí? Basamos el estudio en una ley general para poder inferir los hechos. El método deductivo es riguroso, pero no aporta nueva información. Ahora vamos a la investigación inductiva. En el inductivismo se caracterizan las 4 etapas siguientes. Observación y registro de todos los hechos. Análisis y clasificación de los mismos. Derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos. Contrastación. Y entonces, en una primera etapa deberían observar y registrar todos los hechos y luego analizarlos y clasificarlos ordenadamente. Luego, a partir de los datos procesados, se deriva una hipótesis que soluciona el problema basado en el análisis lógico de los datos procesados. Esta derivación de hipótesis se hace siguiendo un razonamiento inductivo. Por último, la investigación hipotética deductiva. Los pasos esenciales en esta metodología o en este tipo de investigación, ¿sí? Son observar el fenómeno a estudiar, crear una hipótesis para explicar dicho fenómeno. Acá estamos utilizando inducción. Deducir consecuencias o implicaciones más elementales de la propia hipótesis. Acá estamos usando deducción. Y después comprobar o refutar los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. Acá volvemos a usar inducción. Este método
obliga a combinar racionalidad con observación o empiria. ¿Sí? En el caso de que todas las variables puedan ser objeto de estudio, el último paso sería una inducción completa que daría paso a una ley universal. En el caso contrario, la inducción es incompleta y por lo tanto la ley obtenida sería una ley probabilística. ¿Sí? Cuando la ley involucra a toda la población, ¿sí?, tiene carácter universal. Cuando involucre solamente una muestra, va a tener carácter probabilístico. Según el tiempo en el que se realiza, las investigaciones se pueden clasificar en longitudinal y transversal. ¿Sí? En la longitudinal, tengo el seguimiento de un evento, individuo o grupo durante un periodo claramente definido. Y el objetivo es poder observar cambios en las variables analizadas en ese intervalo de tiempo. Por ejemplo, un estudio que se dedica a analizar los cambios en una población indígena durante 10 años. Luego tengo la investigación transversal, la cual se aplica para observar los cambios ocurridos en fenómenos, individuos o grupos durante un momento concreto. Por ejemplo, una investigación sobre los cambios emocionales que atraviesan un grupo de adolescentes de 16 años de una escuela pública determinada mientras se preparan para su ingreso a la universidad. En la investigación longitudinal, ¿sí?, se recolectan datos cualitativos y cuantitativos y se encarga de emplear medidas continuas o repetidas para dar seguimiento a individuos particulares durante un periodo de tiempo. ¿Sí? Este era el ejemplo que hablábamos de los cambios en la población durante 10 años. En la investigación transversal, el indicador es la prevalencia, porque cuantifica la frecuencia, por ejemplo, del daño a la salud o los factores de riesgo. ¿Ah? Cuando se decide realizar un estudio transversal de tipo analítico, se emplean indicadores como magnitud de asociación, significación estadística y medidas de impacto potencial. O sea, en definitiva, los estudios transversales o la investigación transversal mide una o más características en un momento dado, no en un periodo de tiempo. Es una foto. Lo otro es una película. Bien, llegamos al final. La actividad que le voy a proponer para este módulo 3 es la 5 y la 6. En la 5, rellene la lista anterior considerando los puntos definidos para el tipo de investigación estudiado, orientando el texto a su trabajo de tesis doctoral o al problema sencillo que hayan elegido para practicar. ¿Sí? El objetivo es analizar clasificaciones presentadas y elegir resolver una de las consignas propuestas. La actividad... Perdón, Javier, ¿sería encuadrar entonces nuestra investigación a los tipos de investigación propuestos, digamos? Claro, exactamente. Nosotros vamos avanzando, digamos, sobre los módulos, delineando, sí, digamos, o sea, ya sea ese problema sencillo para practicar o ya nuestro problema de tesis. Entiendo. ¿Tá? Bien. No se sorprendan si al final de todo el recorrido, digamos, o sea, siguen quedando dudas o necesidades de reformular cosas, porque eso es absolutamente normal que pueda pasar, digamos. Es probable que pase. Bueno, la actividad 6, ahí hay un error de tipeo, pido disculpas. Analice las clasificaciones presentadas y elige resolver una de las consignas propuestas. Una de estas dos, si quieren resolver las dos, está bien. Elaborar una justificación del tipo de investigación que elige como compatible con su trabajo de tesis. ¿Sí? Propongan una o varias opciones. ¿Sí?
Y la segunda, si se animan, es establecer el objeto de estudio. Una consulta. La lista anterior, considerando los puntos definidos, lo de la actividad 5, la lista es... Porque ahí sí me perdí. Son los, por ejemplo, los... Los tipos de investigación. Pero eso no sería la actividad Aplicada, 6, científica, que encuadrar tecnológica. a una a nuestra tesis dentro de una. Pregunto nomás Claro. porque... Espera un poquito. Se me escapó, se me fue. Sí, porque Acá dice, tenemos que hacer una justificación del tipo de investigación. ¿Tá? Y acá tenemos que definir el tipo de investigación. ah, claro, en la 5 defino, en la 6 justifico. Exactamente. Y en la 6.2 Sí. Y acá lo que tengo que hacer. verifico el punto anterior estableciendo el objeto de estudio. Ah, está bien. Claro. Está bien. Según mi objeto de estudio, ahí voy a ver si estoy encuadrando bien mi tesis dentro de uno de los tipos de investigación que estoy diciendo que va a ser o que es. Está, entiendo. Ahora sí. Exactamente. Así es. Perdón, quiero hacer una consulta. En el apunte que yo tengo, dice actividad 5, analice las clasificaciones presentadas y elija resolver una de las consignas propuestas. Y después me aparece actividad 2, dice. No, esa es 6. Hay error de tipeo ahí. Es la número 6. Sí. Ahí dice, analice las clasificaciones presentadas y elija resolver una de las consignas propuestas. Está bien, entonces es el número nada más. En vez de 2, la es 6. primera, o sea, claro, es 6. Exactamente. Bien. Y después dice, elabore, punto 1, elabore una justificación del tipo de investigación. Punto 2, verifique el punto anterior. ¿Eso está bien también o eso es del otro? Lo último sería. Verifique el punto anterior. ¿Sí? O sea, verificar el punto anterior es verificar el tipo de investigación al establecer el objeto de estudio. Tiene que haber compatibilidad entre el tipo de investigación y el objeto de estudio. Sí. Bueno, está bien. Entonces solo el número que está, dice 2 y es 6. Y lo otro está correcto el texto. Exacto, exactamente. Gracias. Bueno, gente. No sé si quieren consultar algo más, si quieren charlar algo que les haya quedado sobre la clase. Si me pueden insultar también, yo voy a detener la grabación nomás para no publicar eso. Después que aprobamos el curso. No hay que tener miedo a insultar, digamos. O sea, a ver, podemos evitar insultar, digamos, por una cuestión, digamos, de respeto a la condición humana, digamos, pero no hay que tener miedo de debatir. Digamos. A mí me gustó muchísimo la clase de hoy porque, o sea, se prendieron más y hubo más preguntas y más cuestionamiento con respecto a las cuestiones, digamos, que fueron surgiendo alrededor de la clase. Sí, la verdad que